Dicen los especialistas que la vida laboral de un egresado tiene un horizonte de 40 a 50 años, pero que esa vida laboral está sujeta a dramáticos cambios en materia tecnológica, de ocupaciones y en la naturaleza del trabajo. Lamentablemente, lo que ha venido a establecer los estudios que he mencionado reiteradamente señalan que la formación de los jóvenes que asisten a la articulación lamentablemente presentan subvaloración de los contenidos generales, científicos, humanistas, artísticos, y que son subvalorados a favor de los contenidos prácticos e instrumentales, porque el propósito de la articulación, y así lo dicen inclusive los convenios que suscriben los colegios con los institutos de educación técnicos, es la pronta inserción de los jóvenes al mercado laboral, y en la jornada laboral inclusive terminan compitiendo no solamente los tiempos, sino también los contenidos en demérito de esa formación general, no solo para crear lo que los pedagogos llaman habilidades metacognitivas, es decir, el aprender a aprender, sino también contenidos que le permitan poder desempeñarse a lo largo de la vida y aprovechar mejor tanto asimilar los contenidos técnicos como los roles sociales correspondientes. Tiene una observación de paso que quiero hacer a la Cámara de Representantes, porque una reflexión, un llamado a la reflexión muy importante, no solamente en esta materia. Creo que vamos a encontrarnos con este tema cuando hablemos en serio de un proyecto de educación técnica en Colombia, y es el siguiente. En estos momentos, los jóvenes llegan a la educación básica a la edad de 13 y 14 años. Dice estudios de la Universidad Nacional que en la Universidad Nacional se encuentran niños de 14 años vinculados a la universidad a raíz de varias razones que no voy a entrar a detallar, algunas obvias, pero también en buena medida a consecuencia de que en Colombia no se ha implementado el grado 12, que es algunas de las soluciones más deseables, según recomiendan y según concuerdan la mayoría de los especialistas, para intentar ofrecer ese tipo de habilidades cognitivas, ese tipo de desempeños y ese tipo de roles. La consecuencia es que cada vez las cohortes estudiantiles se vinculan o bien al mundo laboral o bien al mundo universitario, o en este caso a la articulación, desde edades más tempranas. Han señalado los estudios y los debates, además del sentido común, que inclusive se encuentra una preocupación ética en razón de la solicitud a un niño de 14 años para que escoja especialidad ocupacional en el mundo de la producción o en el mundo de la educación laboral. Es comúnmente aceptado que ese tipo de determinaciones suele presentar consecuencias indeseables, tanto en el desarrollo humano como inclusive en el desempeño técnico del aprendiz, del estudiante o del joven trabajador. Dice la Universidad Nacional, por ejemplo, que a consecuencia de ello, de los 1.800 niños de entre 14 y 15 años que hoy deambulan en la universidad, cerca del 40% en el primer año deserta de la carrera original y al segundo año todavía anda buscando en qué disciplina universitaria ocuparse, porque sus desarrollos espirituales, cognitivos, intelectuales, sus roles sociales aún no le permiten tomar esa determinación. Y de nuevo invoco lo que decía al comienzo en nombre de Carlos Vasco. ¿Qué parlamentario quisiera que su hijo a los 14 años esté escogiendo disciplina, ocupación o oficio? ¿Qué funcionario del ministerio también lo quisiera? Es deseable una política de articulación que enfrenta al niño a una determinación de ocupación laboral, escúchese bien, de carácter laboral y ocupacional a esa edad temprana. Miremos lo que son las cifras al momento en el cual, las estadísticas al momento en el cual está tomando la determinación tempranamente el joven y el adolescente colombiano en estos momentos. En todo caso, una laboralización temprana también tiene consecuencias, inclusive desde el punto de vista de la estructura del mercado laboral, indeseable, porque, entre otras cosas, es el Banco Mundial, que no nosotros, el que ha recomendado tratar de retener más a los niños y a los adolescentes en el aparato educativo para que no presionen el mercado laboral. Cuando al niño se le pretende
dar formación ocupacional más tempraneramente, igualmente de manera más temprana se le está expulsando al mundo laboral, y está también comprobado claramente que esos niños más difícilmente vuelven a enrolarse en la actividad escolar. Quiero, señor presidente, presentar 2 o 3 razonamientos más sobre este mismo problema que pienso van a ser importantes en la determinación que pueda tomar la Cámara de Representantes. El presidente me ha hecho una solicitud que yo quiero atender, señor presidente. Además, porque me parece razonable, ha dicho el presidente, quiere que en lo posible se vote este proyecto de ley tantas veces anunciado y tantas veces aplazado, pero no puedo, señor presidente, dejar de leer textualmente algunas de las conclusiones de los estudios a los que me he referido y que he intentado documentar a la plenaria en varias oportunidades. No leo las 8 primeras conclusiones que ya más o menos he señalado y me aplico a partir del punto 8º. Comillas, la política de articulación, Víctor Manuel Gómez. Hablo por boca de Víctor Manuel Gómez. La política de articulación no es la solución a los problemas anteriores, ya descrito. No tiene como objetivo el mejoramiento de la calidad de la educación media, contra lo que dice el proyecto, en sus diversas áreas curriculares, sino inducir a algunos estudiantes de colegio pobres hacia carreras en las instituciones de educación superior privadas o programas de formación laboral en el SENA. Yo agradezco la intención del doctor Zamboní de que el SENA no aparezca dentro de este proyecto de articulación, pero deploro la otra conclusión a que llega el especialista. 9. Esta intervención es solo para estudiantes pobres, cierro comillas, el texto lo confiesa. Es para estudiantes en condición de vulnerabilidad, de acuerdo con la definición comúnmente aceptada. Sigo leyendo comillas, tiene un claro sesgo social. Es una forma de discriminación social temprana y de segmentación social entre quienes se forman para ocupaciones de baja calificación y quienes aspiran a continuar estudios postsecundarios. 11. Una sociedad tan desigual refuerza aún más y reproduce la desigualdad inicial. Los pobres son inducidos hacia la formación laboral, mientras todos los demás buscan y valoran una educación media que forme en competencias intelectuales generales. 11. Este tipo de articulación olvida el problema principal, la carencia de oportunidades públicas postsecundarias de formación. Hay pocas ofertas públicas, las mayorías son privadas, fuera del alcance de la mayoría de los estudiantes de bajos ingresos, quienes serían los principales usuarios beneficiarios de formación laboral postsecundaria pública. 12. En el caso de Bogotá, en lugar de crear estas oportunidades públicas de formación laboral postsecundaria en la forma de politécnicos distritales u otras modalidades institucionales, la política de la Secretaría impulsó esta modalidad de articulación entre algunos colegios y algunas IES y el SENA. He dicho también he hecho dos o tres observaciones que estimo muy importantes y que he entregado a los representantes, a los honorables representantes de la Cámara en otra oportunidad. Quiero leer 2 de ellas. Los resultados de la articulación con el SENA y alguna observación. El SENA, al fin y al cabo, cuenta con una dotación de infraestructura y de recursos humanos muy importante, creada desde 1957, a la cual se ha hecho un aporte sustancial durante varias décadas. No obstante ello, el SENA no ha podido retener a los niños y adolescentes dentro de sus talleres para inclusive certificarlos y lograr lo que dice en la letra del proyecto, esto es, que con el título de bachiller obtengan simultáneamente una certificación de una ocupación laboral en los términos que ya he criticado, pero ni siquiera eso. Escasamente logran certificársele algunos módulos, entregársele la correspondiente certificación modular, que no sobre la ocupación completa, presentando inclusive una especie de fracaso escolar enorme con pérdidas en materia de eficiencia institucional. Leo, los resultados en términos de técnicos certificados versus personas inscritas en los programas de articulación con el SENA son así entre los años 2003 y 2007. 8.819 aprendices en el año 2003 contra 2.286 certificados. 39.017 en el año 2004 contra 5.975 certificados.
106.156 en el 2006 inscritos contra apenas 12.240 certificados, 144.282 en el año siguiente contra 12.774 certificados, 180.744 en el 2007 contra 34.023 certificados. Como vemos, el año de mayor tasa de certificación fue en el 2003, con apenas el 26% de alumnos certificados, y el peor fue en el 2007, con apenas el 19% de alumnos certificados que habían desertado de la entidad por las múltiples razones que ya hemos señalado aquí. Es decir, desde el punto de vista de la eficiencia institucional también se nos propone un problema enorme y un fracaso escolar que en el 2007 fue cuantificado en el 81%, como quiera que el 81% de los estudiantes desertaron del programa correspondiente. Anotan también, y no quiero dejar de mencionarlo, porque sé que hay funcionarios del Ministerio de Educación presentes, una crítica muy grande en los especialistas, y es relacionado con lo siguiente: a pesar de que se cuenta con institutos privados de muy baja calidad, de precaria formación de docentes, de baja remuneración, de carencia de administración educativa, estos institutos denunciados cuentan todos con registro calificado, otorgado por el Ministerio de Educación Nacional como institutos idóneos para prestar aquellos servicios educativos a los cuales me he referido. Por todas estas razones, señor presidente, y agradeciendo su deferencia y para atender a su recomendación, he propuesto, señor presidente, y lo hago también al tenor de una constancia que he dejado, haciendo el reconocimiento al coordinador de ponentes, pero también señalando las precariedades de este proyecto, he rendido por herencia negativa, he propuesto que se vote negativamente, y quiero hacer un llamado al Gobierno Nacional y a la plenaria de la Cámara de Representantes. Me complace mucho la intención explícita, como ha quedado meridianamente claro, de que el SENA no sea objeto de este tipo de tratamientos. Le reconozco de nuevo al doctor Zamboní y reconozco públicamente el empeño de las comisiones conjuntas de Senado y Cámara que están discutiendo el presupuesto sobre esta materia para que el SENA no sea convertido en una especie de gran instituto de educación universitaria nacional, expulsando a los campesinos y trabajadores a la fuerza técnica primaria de la institución. Pero no podría de manera egoísta dejar de mirar hacia los otros segmentos de la educación que van a ser virtualmente lacerados con este proyecto. Propongo al Gobierno Nacional que se conforme una mesa que estudie de manera integral, porque, y con esto termino, es mi observación final, no pareciera haber integralidad en las propuestas de educación media técnica que estamos discutiendo, de articulación, de educación superior y de contrato de aprendizaje que se está tramitando, que entre otras cosas, opino, deberían tener algún vaso comunicante con todo lo que se discute en materia de innovación y desarrollo tecnológico. No lo encuentro, ha sido casi que reconocido desde el plan de desarrollo esa fragmentación en la política pública educativa, y pienso que es la hora de que dejemos de improvisar en estas materias, de que lo hagamos con fundamento en los rigurosos estudios, que no es que no existan, es que se pretenden ocultar e invisibilizar, y que el Parlamento colombiano le dé una oportunidad a la sociedad colombiana, a la comunidad educativa, a sus propios actores, permitiendo que lo discutamos de la manera más integral, desde luego hacia el futuro. Creo que sería de muy buen recibo que no solamente hubiera una mesa para el tema universitario, sino también lo requiere con muchas más mayores y más nobles razones para el tema de la educación media técnica. Muchas gracias, señor presidente.